Antier, aquí en el estudio de Despierta, uno de los principales impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción, Juan Pardinas, el director del INCO, habló de cómo al entrar en vigor, antier, el Sistema Nacional Anticorrupción, había muchísimos obstáculos institucionales, destacadamente pues, que no se había nombrado al fiscal anticorrupción, que no se han nombrado a los magistrados anticorrupción, que todavía no se sabe cómo van a presentar los funcionarios la ley 3 de 3, cómo muchas veces desde el Poder Legislativo estaban los partidos, legisladores, boicoteando el Sistema Nacional Anticorrupción en la letra chiquita. Esto fue lo que dijo Pardinas. Yo veo, por ejemplo, el PRI y el Verde que sí no hay una voluntad de cooperación. Veo a un PAN dividido. Yo veo el senador Roberto Gil, por ejemplo, aunque está nominalmente afiliado al Partido Acción Nacional, lo veo jugando mucho con el PRI y el Verde. Ojalá y esto cambie. A partir de eso, Roberto Gil, senador del PAN, nos habló y dijo, a ver, me gustaría tener una mesa con Juan Pardinas para dar las explicaciones. Muchísimas gracias a los dos por aceptar, por venir, por su confianza en este programa, Juan. Carlos. Muchas gracias. Carlos, Senador, buen día. Muchísimas gracias. Senador, buen día. Bien, bien. Bueno, primero que hay que decir es que tienen razón la sociedad, los ciudadanos, con esta enorme irritación social con respecto al gravísimo problema de la corrupción. Llegamos a un límite prácticamente ya indigno. La recurrencia de los casos de corrupción, las implicaciones de los casos de corrupción han llegado a un extremo verdaderamente inadmisible. Se crea el sistema y un poco lo que decía Juan Pardinas es, lo están boicoteando. Y ahí es donde quiero centrar la discusión. Mira, Carlos, si algo debemos de aprender de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción son dos cosas. En primer lugar, que la sociedad civil y la política no somos enemigos. No somos adversarios, no estamos en dos mesas absolutamente contrapuestas, sino que tenemos una responsabilidad compartida. Y el segundo lugar es que el disenso que se puede expresar en la construcción, en el diálogo, en la negociación política con respecto a la construcción de soluciones para el país, no necesariamente implica hacerle servicio a algo o a alguien. Juan sabe perfectamente que las posiciones que yo he tenido a lo largo de este tiempo han sido posiciones públicas, porque creo que el deber de un legislador es tener posiciones, pensarlas, entenderlas, razonarlas y defenderlas. Le consta que en muchas de las mesas en las que estuvimos participando hace ya algún tiempo, yo sostuve que había cosas de la propuesta del movimiento 3 de 3 que debían de ser corregidas, modificadas y aumentadas, y que el disenso no nos convierte bajo ninguna circunstancia en motivo de sospecha, que al contrario, debiéramos preocuparnos porque no haya disenso. Deberían de preocuparse que legisladores e interlocutores de este tipo de expresión social no tengan posiciones propias, que no disientan de lo que está sobre la mesa, porque eso solamente tiene dos explicaciones. O bien solo están buscando el aplauso fácil, o lo peor aún es que no tengan posiciones con respecto a lo que se está discutiendo Juan, en el Congreso. ¿cómo lo ves? No puedo diferir de lo que dice Roberto, estoy totalmente alineado, o sea, lo veo, coincido plenamente. Lo que me preocupa es hacia adelante. Y quisiera, de lo que dije, de que acusé al senador de ser nominalmente panista, pero actuar mucho más cerca alineado a los intereses del PRI y el Verde, cerré diciendo que ojalá ya esto cambie. Y ahí quiero recuperar la conversación. A mí creo que lo que sucede en la política mexicana es que a veces le falta humildad y a veces hay que reconocer errores. Yo estaría dispuesto en un futuro a pedirte un minuto más adelante y ofrecer una disculpa de corregir lo dicho si el senador mandara, creo que dos señales que me parecen a mí muy contundentes en los debates que están ahorita dentro del Senado de la República. Uno, yo creo que no solo yo, mucha gente de sociedad civil, hay que eliminar lo que se llama el pase automático para que el procurador Raúl Cervantes se convierta en fiscal general de la República. Hay que hacer un proceso meritocrático y competido en el que, por supuesto, el procurador, como uno de los mejores abogados del país, tendría derecho a participar, pero que no se avale lo que ya el Senado avaló, creo que en una votación desafortunada, considerando que estábamos nominando a un fiscal por 9 años, pues yo se hubiera esperado un poco más precisamente de disenso, de posiciones y contrapesos. Esa es una. Si el senador vota a favor de eliminar el pase automático y si pide la reposición de la lista de magistrados los 18 magistrados administrativos que envió
el presidente de la República, varios de esos 18 con notables filiaciones partidistas, especialmente del PRI y el PAN. Si yo veo esos dos gestos, pues digo, me equivoqué en mi diagnóstico de Roberto Gil. A ver, Carlos, yo creo que es bien importante esta discusión. Tenemos tres caminos con respecto a la construcción de la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía Anticorrupción. Y también en esto yo tenía una posición clara desde 2013, porque hay que recordar que la conversación, la discusión sobre la autonomía del Ministerio Público y la existencia de la Fiscalía Anticorrupción empezó muchísimo antes que el surgimiento del movimiento 3 de 3. La autonomía, desde la reforma política. Desde la reforma política. La autonomía la logramos en una negociación, cuando todo el mundo le aplaudía el Pacto por México, en la reforma política construimos la autonomía del Ministerio Público y le pusimos en la Constitución la Fiscalía Anticorrupción. Tenemos tres caminos. El primero es, con actual procurador, nombrar fiscal anticorrupción por 1 año 3 meses, que no tiene autonomía genuina, que no tiene presupuesto, que no tiene fiscales, que no tiene peritos, que no tiene ni oficinas. Vamos a nombrar un fiscal anticorrupción que va a despachar en una cafetería. Riesgo que se deslegitime el Sistema Nacional Anticorrupción, un riesgo que nos debería preocupar a quienes hemos estado empujando esa agenda. Segunda opción, construir un modelo a nivel legislativo en el ámbito de la situación transitoria que hoy vivimos, que implicaría el pase automático. Y la tercera opción es una cirugía mayor al sistema constitucional para rediseñar el sistema de procuración de justicia, tanto al nivel Fiscalía General como a nivel Fiscalía Anticorrupción. ¿Y esa cirugía mayor implica eliminar el pase automático? Y no solamente eso, también implica decidir cómo nace la propia Fiscalía. ¿Estaría entonces, para ponerlo concretamente en términos de lo que planteó Juan Pardina, estaría dispuesto el senador Roberto Gil a impulsar que no haya pase automático? Carlos, no solamente eso, lo tengo escrito. Yo he propuesto una solución más radical, que dejemos morir, digamos, a la PGR con el viejo modelo de justicia penal, el modelo escrito, y que construyamos una Fiscalía General base cero y que durante un periodo de transición coexistan. He ido un paso más. Eso está muy bien. Un paso más de lo que se ha propuesto. Pero déjame decirte una cosa. Ese es el diseño institucional. Sí. Pero ahora, el Procurador General de la República no se convierte automáticamente en fiscal general. Por supuesto que no. En este modelo de reconstrucción institucional no. Ahora, en estas tres pistas hay distintas organizaciones de la sociedad civil que están empujando una u otra. Hay organizaciones de la sociedad civil que quieren Fiscalía Anticorrupción ya, en las condiciones que he comentado. Hay organizaciones de la sociedad civil que incluso están trabajando con el Procurador General de la República en un modelo legislativo de Fiscalía General con el paraguas del pase automático. Y hay organizaciones de la sociedad civil, como Vamos por Más, que dicen vayamos a una revisión integral del modelo de procuración de justicia. La gran pregunta que nos tenemos que hacer, y no depende únicamente de un senador en lo individual, es ¿cuál va a ser la solución que construye, que implica una mayoría, Juan? No, y ese es el tema de fondo. No, es que la sociedad civil es una etiqueta muy engañosa. Somos como mucha decir, gente. los partidos. Exacto. O sea, hay una diversidad y puede tener uno un color y actuar del lado del otro. A mí me parece un buen saque. Y en el momento en que del Senado y el PAN actúe cohesionadamente, porque a mí eso es lo que me preocupa, la división de la oposición, no veo voluntad del PRI y el Verde de eliminar ese pase automático. Si la oposición actuara en conjunto cohesionada, si el senador Gil votara con el coordinador del PAN, con buena parte de la izquierda que también tiene, a pesar de las diferencias que puede haber entre PAN y izquierda, una visión semejante, yo creo que se podría avanzar el tema. La iniciativa es del presidente de la República, la de quitar el pase automático. No existe un dictamen. Por eso me parece que la simplificación es una iniciativa empantanada y abandonada. Es una simplificación hasta un tanto injusta decir que porque no se ha votado el no pase automático. ¿Cuándo la presentó, Roberto? En enero de este año. Bueno, pues ya estamos a junio, como que si hubiera habido tiempo en el Senado para avanzar. Y eso es justamente... O sea, tiempo hubo, voluntad es la que no veo. La dinámica en la que tenemos que empezar a construir. Una cosa es visibilizar los problemas, presentar propuestas, y otra cosa es construir las mayorías necesarias para que una determinada decisión pase. Es una reforma constitucional. Se presentó en noviembre, no en enero. No, fue posterior, ¿no? Fue después del nombramiento del procurador. Bueno, en fin, tu punto es, ha pasado mucho un tiempo, semestre y no hacen nada. Vuelvo al planteamiento original. Si no convencemos al PRI, no podemos sacar esa modificación. En el Senado. Por más que el PAN vote en el Senado y en la Cámara de Diputados, se necesita mayoría calificada de 2/3 partes. No. Sin el PRI no hay cambio al pase automático.
Entonces, nuestra función, los parlamentarios, es convencer al PRI de que vayamos a una reingeniería total, radical del modelo de procuración de justicia. Y es justamente lo que hemos estado diciendo algunos de nosotros. Una cosa rápida, echar para atrás la lista de los 18 candidatos a magistrados. Ahí hay un problema técnico. Nosotros nos tenemos que pronunciar sobre lo que envió el presidente, eso dice la ley. Pueden pronunciarse que no. Solo hay dos soluciones, votar a favor o en contra. No se puede desechar la propuesta, tenemos que llevarla al Pleno, porque el único que puede votar, decidir si se admite o no se admite es el Pleno, no nosotros. Bueno, aquí es jerga legislativa. No, desechen la propuesta y pídanle que reponga la lista con personajes que respondan a criterios meritocráticos y que no tengan una vinculación tan evidente Juan, pero hay con algunos partidos perfiles, políticos. ¿Por qué esa tabla rasa? Yo creo que hay gente que tiene méritos suficientes para ser magistrado. Probablemente sí. En el Universal salió una nota en la que 10 de los 18 candidatos tienen vinculación directa con partidos políticos. Van a ser magistrados que van a permanecer entre 10 y 15 años juzgando faltas administrativas, multas, inhabilitaciones. Sí, son cargos demasiado importantes para regalárselos a los partidos políticos. ¿Por qué no ver un poquito más allá de las dinámicas de la partidocracia y pensar dentro del gremio, tu gremio de derecho, puede haber perfiles muy sólidos, muy adecuados, que no tengan que tener vinculaciones con el PRI o el PAN? Pero ¿por qué anticipar juicios? Ni siquiera los hemos escuchado. No los hemos recibido. No han comparecido. Pero has visto sus currículos. Sí, por supuesto. Bueno, y conozco a una gran mayoría. De ahí deriva la preocupación. Sí, y la comparto en muchos de los casos. Pero ni siquiera darles la oportunidad de que nos digan qué pretenden hacer, cómo ven el sistema nacional, cómo se imaginan al país combatiendo la corrupción. Me parece otra vez entrar en el terreno donde la descalificación es a priori. Y déjame hacer un comentario, Carlos, sobre este tema. Una buena parte del agandalle de los partidos con respecto a los nombramientos es que muchos actores de la sociedad civil, de la catadura moral, académica, intelectual, por ejemplo, de Juan, no participan en estos procesos. Debieran haber más ciudadanos interesados en participar en este proceso. En el de Paloma Merodio, por ejemplo, la sociedad civil estuvo ahí y tú acabaste votando con el PRI y el Verde para nombrar a una persona. Y muchos otros legisladores. 7 legisladores más del PAN, cuando la mayoría del PAN votó en contra. Pero vuelvo a la descalificación a priori, Juan. No es descalificación ¿por qué descalifican a la gente a priori? Por la única razón de que no les cae bien. Es que no cumplía con los requisitos de la ley. Creo que esa es una discusión. De acuerdo a un colega tuyo, se transgredió el proceso legislativo y votaron a favor. De acuerdo con una mayoría de prácticamente 80 y tantos senadores, no solamente tu servidor, muchos del PAN, muchos del PRD, muchos del PT. Sí. En fin. 8 panistas, el PRI y Verde en su conjunto. Esas son las cosas precisamente que preocupan, Roberto. O sea, sí, por supuesto no que es a priori, pero también preocupa es a posteriori y basado en evidencia. Preocupa lo otro. Preocupa también esa descalificación de entrada a personas que se han inscrito a un proceso, que quieren participar, que son ciudadanos. Mira, tratándose de un órgano, tratándose de un órgano que busca ser imparcial y demás, ¿no sí es descalificatorio que tengan vínculos con un partido? Eso no es como que un punto base. Debiera ser un motivo de duda, pero también un motivo de escrutinio. Yo creo que este divorcio entre política y ciudadanía me parece un falso debate. Los ciudadanos hacen política y los políticos venimos de la ciudadanía. No somos seres de dos planetas totalmente diferentes. Nosotros decidimos participar en política a través de la vida partidaria. Ellos participan de la vida política a través del activismo social. Pero al final de cuentas somos exactamente lo mismo. Esta descalificación a priori, vernos como enemigos, solo alienta la confrontación en el país. No hay buenos y malos en la mesa. Simplemente lo que veo es que ha habido un proceso de erosión de las instituciones del país a través de la partidización y estar poniendo compadres, cuates y miembros de partidos o gente con visión semejante en instituciones que deberían estar fundadas por el mérito y una visión de autonomía. No llegamos aquí y no llegamos a este nivel de tensión en la conversación de forma gratuita, Roberto. Han sido años en el que los ciudadanos estamos viendo cómo se hacen nombramientos, varios de ellos desde el Senado, de gente que no se considera sus méritos, sino sus filiaciones y también sus hay afectos. Funcionarios públicos
que han tenido antecedentes partidarios y que han hecho un gran trabajo. Y podemos encontrar grandes antecedentes en la historia una cosa es funcionario país. público y otra filiación partidista. Son, creo que, cosas hay distintas. Personas que han tenido filiación partidista formal e informal y que al ocupar una posición de imparcialidad lo han hecho bastante bien. Y mira, Carlos, y creo que vale la pena el espacio para no ser infructuoso. Yo estoy dispuesto a darle espacio al proceso y que el colegiado del Senado, sobre la base de las razones, filiación con el PRI y el PRD, a priori no puedo dar una contestación tabla rasa. Que no puedo decir todos están descalificados. Yo creo que hay gente muy talentosa. 10 de los 18 tienen filiación partidista. ¿Qué es filiación partidista? Militancia partidaria o vínculos con los partidos. En fin, creo que debemos el empezar presidente a construir... del tribunal fue senador del PRI, ¿no? Del Tribunal Administrativo. Sí, al que quiere nominar para presidente. No, ya es actual presidente. Ya es actual presidente. Fue senador del PRI. Sí, pero fue nombrado hace ya muchos años. Ya hay muchos miembros de... Ahora, pero déjame... Vamos a cerrar, ¿no? Una última. Sí, una última. Creo que tiene razón, Juan, en que tenemos que empezar a avanzar hacia la construcción de instituciones más sólidas. Y yo también creo que los ciudadanos tienen que participar más intensamente en esos procesos de selección de personas. Viene un nombramiento crucial hacia adelante en los próximos meses. La Auditoría Superior de la Federación es un integrante fundamental del sistema. Es el que hace la evaluación de la política pública y fiscaliza los recursos públicos. Aquí tenemos un gran candidato para la Auditoría Superior de la Federación. Ojalá Juan se anime para participar en ese cargo y que tengamos la posibilidad de contar con un ciudadano. El contador Portal, creo que le haría mucho mejor a la República que me nomines a mí. Te agradezco la candidatura, no sabemos si pero no me veo con el contador Portal tenga interés de participar. Pero me parecería, Juan, que necesitamos más ciudadanos como Juan participando explícitamente en estos procesos, precisamente para que los cargos no se los queden los Una sierra, Juan. Sí, yo prefiero un candidato con experiencia en auditoría que yo mismo, pero agradezco y ojalá tenga yo la oportunidad de rectificar y poderme disculpar el prejuicio que tuve sobre el senador de su filiación cercana al PRI y al Verde, viendo sus votos en el Senado. Estaremos al pendiente y podemos sentarnos otra vez en un tiempo. Cuando sea necesario. Muchas gracias a los dos por estar aquí.